al principio de uno de los grandes libros de la cultura filosófica, la llamada Metafísica de Aristóteles, la primera línea dice: todos los hombres tienden por naturaleza a ver, a mirar, a entender, a saber, a interpretar el mundo, a saber qué significan las cosas. Y Aristóteles dice: todos los hombres, todos los seres humanos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué tengo la ideología que tengo? ¿Quién ha hecho, quién ha forjado, quién ha colaborado, quién ha determinado mi ideología? Lo que yo soy, porque lo que yo soy es palabra, ¿eh? No solo el aspecto físico de cada uno de nosotros, que eso también es lo que somos como imagen, externamente, pero lo importante, lo que realmente somos, es no el estar en nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, sino ser nuestro cuerpo, sobre todo ser nuestra mente. Y para eso podría servir la filosofía. Pensar lo que haces, pensar el sentido de lo que haces. Alguna vez me han presentado en alguna conferencia o incluso en el periódico, aparece Emilio Lledó, filósofo. ¿Qué más quisiera yo? Lo que saber lo que es la verdad, la justicia, el bien, etc. Y suena además a una filósofo, una cosa así como flotando por el aire, un personaje fuera de la realidad. Eso jamás ha sido la filosofía algo parecido a eso. Digamos, los que se llamaban filósofos, muchos de ellos no sabían todavía lo que eran, ¿no? Eran gente que querían ver, gente que querían entender, personas que encarnaban hasta cierto punto la conciencia crítica de una época. En el origen de la filosofía, en el origen del pensamiento, de eso que se llama, con más o menos acierto, pensamiento occidental, allí se hace una reflexión, es la primera gran reflexión sobre el lenguaje. Darnos cuenta de que tenemos una lengua materna en la que hemos nacido, pero que lo que somos es lengua matriz, una lengua capaz de manifestar lo que somos, lo que realmente somos, lo que realmente hemos vivido. La historia personal de cada ser se manifiesta en eso que yo llamaría lengua matriz. No solo lengua materna, tiene esta expresión tan hermosa, ¿verdad? Es una lengua que te acaricia, que te acoge, que te mima, pero que tienes que estar siempre, digámoslo, reflexionando sobre ella, para no caer en las palabras vacías, en las frases hechas, en el lenguaje trivializado, en el lenguaje escurridizo, en el lenguaje satinado, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, una de las misiones más importantes de la filosofía es la reflexión, el pensar en las palabras. ¿Qué significa belleza? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa bien? ¿Qué quieres decir cuando dices esta palabra? Cuando dices amor, o cuando dices sabiduría, cuando dices conocimiento, cuando dices comunicación. Convertir al lenguaje en objeto, desde el sujeto que lo quiere entender, eso fue una revolución intelectual prodigiosa. Tan prodigiosa que debemos de seguirla manteniendo, que debemos de seguir interrogando al lenguaje para evitar que nos manipulen, que nos engañen, que nos ignorantifiquen. No sé si en esta casa, en la academia, ese verbo puede pronunciarse, pero bueno, me ha salido, o sea, que nos conviertan en ignorantes. Nunca ha habido tantas posibilidades de comunicación, nunca ha habido tantas posibilidades de entenderse los seres humanos a través de los medios de comunicación, que son por otra parte maravillosos, imprescindibles en nuestra sociedad, necesarios, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esa abundancia de medios, hay que mimar más el lenguaje, hay que pensarlo más, hay que mirarlo más, hay que mirar más las palabras. Y eso se consigue a través de la educación, a través de la enseñanza, ¿no? A través de lo que aprendemos en la escuela. Y no sé si por desgracia, o mejor dicho, creo que por desgracia, son los medios de comunicación
los que tienen en sus manos el poder de la educación, de la transmisión de valores, de conocimientos, de sensaciones, de sentimientos. Lo que yo creo que distingue a Lledó es su capacidad de espera. Espera entender, espera hablar, espera conversar con la realidad para que ésta le dé respuestas. Pero él no tiene todas las respuestas. Y como es consciente de que nunca vendrán todas, sí espera algunas. Y yo creo que la esperanza de Lledó reside en la confianza que tiene en los otros, ¿no? Yo creo que los otros son su esperanza. Nuestra generación en Tenerife entró en contacto con Emilio Lledó de una manera muy nutritiva, porque era nuestro maestro. Era el profesor de filosofía, de historia de los sistemas filosóficos, que así se llamaba su asignatura, y a él siempre le hizo gracia esto. Él tenía 37 años y una familia. Tenía un BMW y era un hombre muy locuaz, como lo es ahora, muy simpático, y le gustaba muchísimo dar clase de pie ante la pizarra. Yo creo que lo más importante que ha hecho Lledó es comunicar filosofía, ser capaz de, a legos como nosotros, a estudiantes alborotados, hacerles pensar que pensar no es una cuestión de subrayar, sino de atender, de entender. No es una cuestión de codos, es una cuestión de conversación. Él volvió a decirnos que la filosofía era conversar, es decir, comunicar. Y gracias a la comunicación, él ha mantenido viva su relación con los jóvenes. Y yo creo que es joven también por eso. No hay que amar a lo que enseñas, valga lo que enseñas, sino a quienes enseñas. Amar en ese sentido, sentirte como compañero. Yo me he sentido siempre, en toda mi larga ya carrera universitaria de la que estoy, jubilado, obviamente, me he sentido amigo, y esto, bueno, puede sonar un poco así, no sé cómo, que suene como suene, pero me he sentido amigo de mis alumnos. Hay un texto hermosísimo de Kant, el genial filósofo alemán, que dice que el ser humano, el hombre, es lo que la educación hace de él. Naturalmente que están los genes, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente somos es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y eso no tiene que ver nada con una enseñanza de medio aprendizajoide, de aprendizaje, ¿no? Sino una enseñanza de comunicar sentidos, de comunicar inquietudes, de comunicar crítica. Por eso creo que la educación, sobre todo en la escuela, es tan importante. Yo he dicho alguna vez que me gustaría, si uno tuviera la suerte, creo, de volver a nacer, que es una utopía absolutamente utópica, pues si volviera a nacer me gustaría ser maestro. Pero maestro de escuela, no maestro así en el sentido universitario, tan pomposo, no, maestro de escuela, para enseñar a los niños a mirar. Hacerse ser humano se hace, yo creo, antes aprendiendo a mirar una naranja, o sentarse al borde de un río, a la orilla de un río, y ver pasar el agua, y mirar, y aprender a mirar un árbol, y aprender a mirar el cielo, que ahora no podemos verlo por la polución lumínica, ¿no? Hay otra beta en los seres humanos, que es la beta de la afectividad, la beta de los sentimientos, la beta de las emociones. O sea, somos palabra por un lado, comunicación verbal por un lado, y por otro lado,
seres que quieren, seres que aman, o seres que odian, claro, y que aprenden a amar o aprenden a odiar. Hay una de las frases, de los tópicos, que me repugnan. El verbo es fuerte, pero lo digo así porque creo que me repugna. El que dice, no, es que los seres humanos somos así, de flojos, en el fondo somos malos, o bueno, la maldad, el egoísmo. Claro que eso es verdad, pero eso no es el futuro. Eso está porque los seres humanos han tenido que defender su yo, su ser, pero en una sociedad culta, hasta cierto punto. En una sociedad moderna, ahora que se habla del siglo XXI, tenemos necesariamente que cultivar esos otros ideales y de la justicia, del bien, de la belleza, de la bondad, porque no me cabe la menor duda, los seres humanos aman más que odian. El impulso amoroso, el impulso amistoso, el impulso de la sensibilidad y del cariño hacia los demás es mucho más fuerte que el impulso del odio, que el impulso bélico, que el impulso de la guerra. Aunque estemos rodeados de belicismo, y aunque esto que estoy diciendo sí que puede sonar a utopía, parece, cuando miras la prensa, cuando miras los medios, cuando miras la televisión, escuchas la radio y ves las monstruosidades que hoy, en el 2011 se siguen haciendo, pero eso no puede ser el futuro. Las cosas grandes que se han hecho en la vida se han hecho con un punto de utopía, con un punto de sueño, con un punto de idealismo, con un punto de amor, con un punto de filía, que dirían los griegos, de amistad. Pero claro, para eso tienes que amarte a ti mismo, no desde el punto de vista del egoísmo, sino amar quién eres. Y por lo tanto, para amarte a ti mismo tienes que ser una persona decente, una persona honrada, una persona justa, o por lo menos que luches por eso y que tengas como ideal esa realísima utopía de la justicia, del bien, de la verdad, de la belleza, esos grandes conceptos que han dominado la cultura y que por suerte siguen dominándola. Emilio Lledó es un referente en la filosofía y en la cultura española de los últimos 30 o 40 años. Ha sido una figura fundamental por lo que ha aportado y por lo que ha traído. Trajo lo mejor de lo que había aprendido en Alemania, lo trajo y lo regaló a sus alumnos y a todos sus lectores. Y ha aportado una forma de entender y de vivir en la filosofía importante por necesaria. Él es alguien que vive el pensamiento y vive la palabra. Y la vive desde un convencimiento y desde una autenticidad digna de ser subrayada. Cuando yo lo conocí, pues los conocimientos que tenía Lledó de las materias que explicaba eran absolutamente deslumbrantes. Emilio Lledó es alguien capaz que recuerda fragmentos completos de Platón en griego, tiene un conocimiento de los clásicos absolutamente deslumbrante, lo siento que ya, desafortunadamente ya queda poca gente en esas condiciones. Pero eso es un poco lo primero que cualquiera ve, ¿no? O sea, lo que él sabía de aquello de lo que hablaba. Pero yo creo que a continuación una segunda cosa que se hace evidente es lo que podríamos llamar el talante genuinamente filosófico que tiene Emilio Lledó, en el sentido de la actitud que tiene respecto al mundo, respecto a la vida, la permanente capacidad de interrogarse, y yo añadiría algo muy importante, la permanente capacidad de entusiasmarse. Un ser humano es lo que piensa, es ese lenguaje que decíamos hace un rato de matriz, pero al mismo tiempo es lo que hace, lo que actúa. Y si tú tienes la mente deformada, si tú tienes la mente fanatizada, si tienes la mente sectarizada, pues eres un fanático, eres un sectario. Y lo que haces provoca actos, provoca comportamientos tuyos, injustos
antiéticos, antimorales, anticolectivos. Tú puedes decir todas las tonterías que se te ocurran, o insultar a quien te parezca, o calumniar. Eso no es libertad de expresión. No tiene nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión procede de una libertad de pensamiento, de que tú puedas pensar, de que tu mente sea libre, de que las neuronas fluyan coherentemente, de que no tengas ahí una pringue ideológica, unos grumos mentales, bloques mentales, casi siempre pringosos, que no te permiten que el pensamiento fluya. Y el pensamiento es libertad. Una de las cosas que hay que enseñar en la escuela y en los medios es esa liberación de la mente, esa agilización de la mente, esa fluidez de la mente humana. Y eso se llama libertad. Y esa libertad de pensamiento es la que permite que lo que expreses, o sea, la libertad de expresión, tenga sentido ético, tenga sentido colectivo, sea útil, valga la expresión, para el espacio en el que tu vida se desarrolla. En el colegio Vicálvaro había un maestro que me enseñó la libertad, y yo tenía 8 o 9 años entonces. Ese don Francisco me enseñó a entender la libertad, porque era creador de libertad, y era un hombre, no creo que tuviera más de 25 años, y fue mi primer maestro, y el maestro inolvidable. Yo me siento siempre gratamente obligado a recordar a aquel joven Julián Marías, que daba clases aquí en la calle Serrano, en una academia que se llamaba Aula Nueva, a la que íbamos unos cuantos de filosofía. Nos abría los ojos a un tipo de filosofía más moderna, más creativa, más, en una palabra, libre. Y yo se le debo a eso, a él. Si lo tengo que reconocer, y lo reconozco siempre, el haberme apasionado por la filosofía, porque a mí me interesaba también la literatura y también me gustaban las ciencias, pero bueno, fue Marías el que nos abrió frente a una facultad que, con todos los respetos y con excepciones que también había valiosas, pues a mí lo que me hacía era, lo que me producía era deseos de escapar de aquí. Yo creo que no pesaba más de 55 kilos. Un niño de la posguerra, con una pinta terrible, delgaducho, pues coger una maletita e irse a Alemania. O sea, me fui a la aventura, a la aventura realmente aventuresca, porque no sabía alemán, lo mal leía, pero... Y claro, allí, una vez que llegué, pues yo quería estudiar filosofía, pero lo primero y filología clásica, ampliar, porque yo iba con la licenciatura acabada, pero sobre todo ampliar mi vida, ampliar mis horizontes, al llenar de alegría mis ojos, que estaban llenos de tristeza. Aquello fue para mí un deslumbramiento. El llegar a una universidad, yo sabía que estaba allí ese profesor, que entonces no era tan famoso, tenía 52, 53 años, él, Gadamer. Me atreví ya a ver si podía ir a hablar con él, porque necesitaba ayuda, a ver si me podía buscar una ayuda. Bueno, no creo que fuera por él, ya no me acuerdo bien, solo sí sé que le debí de caer tan en gracia que a los pocos días tenía una beca de la Universidad de Heidelberg, mi primera beca alemana. Y desde entonces se inició una amistad personal que ha durado, que sigue durando, duró hasta su muerte, como aliento, pero sigue durando en mi memoria. Yo creo que la memoria es un poco una forma humana de inmortalidad. Y por eso Gadamer y su recuerdo y su memoria vive en mí. Y yo creo que de alguna forma, cada vez que evoco, cojo un libro suyo, y de él y de Löwitsch, pues me siento revivir
De alguna manera, no sé de qué manera, pero de alguna manera me reencuentro con mi pasado. Y ese reencuentro con el pasado, y no avergonzarte de él, por supuesto, y yo no avergüenzo, al contrario, el sentirme el mismo que con una maleta de cartón se fue a Alemania a la aventura, pues me enorgullece, como decía antes. Estoy orgulloso de haber tenido valor, ponle muchas comillas, de haber tenido valor, de haber dado esos pasos que han sido esenciales, fundamentales, inolvidables, creativos en mi vida. Fue Platón el que hablaba de que la filosofía era una meditación sobre la muerte. Pero hay, como sabéis, otro filósofo mucho más moderno, Spinoza, que dijo que la verdadera sabiduría del ser humano no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. A pesar de todo el sufrimiento que también acompaña, a pesar de que la vida hay tantos motivos también para entristecerse, para melancolizarse, a pesar de ello, creo que la vida tiene tal fuerza, tal positividad, que hay que creer en ella, pero no solo en la nuestra, sino en toda la vida. Y eso en toda la vida quiere decir en toda la sociedad. Y eso quiere decir no solo en toda la sociedad, sino en toda la naturaleza. Somos seres de la naturaleza. Somos igual que esas orquídeas que hay ahí, y que esos árboles que hay en la calle, y que el papel de estos libros, y que lo que está en esos libros. Emilio Lledó lo conocí en Argentina, es decir, lo conocí como filósofo, como catedrático en mi juventud, pero a distancia. Personalmente, esta admiración me llevó a un afecto cuando lo conocí en Buenos Aires, en un viaje, digamos, literario. Lledó iba hacia los 70, pero ya llegando. Y yo debía pasar ya de largo de los 50. Claro, son edades ya. Y entonces empecé a escribir este poema. Cuando la alta noche, negra de Madrid, cierra los cristales de la calle O'Donnell, dejo que mi frente repose en tu ausencia. He abierto la Ilíada. Apolo cabreado es como la noche, y al marcar el paso golpean las flechas su carcaj de cuero. Frío está tu sitio, que nadie ha ocupado. Hablo al desvestirme, como si estuvieras. Me acostumbré a hacerlo los primeros días. Sin tus frascos solo me torna el espejo del baño el progreso lento de la edad. Doblada la ropa, me pongo el pijama con la bata gris ceñida a mi cuerpo y las zapatillas en los pies de viejo. Amo más que a nadie, junto a mí tu ausencia, más próxima siempre, si vuelvo a la Ilíada, cual si te acercara el eco lejano de alguna verdad desde aquella playa. Junto a mí y tu sombra creció nuestra hija y nuestros 2 hijos. Ayer recibí carta del mayor, apenas recuerdan. He sido su Homero de esta nuestra Ilíada. Al yo poner mi tiempo vivo, todavía mi aliento, el aliento de mis ojos, al ponerlo en esos signos que se llaman letras, estoy dialogando con el pasado. Esas páginas de ese libro se me convierten en vida, se me hacen vida, reviven. Eso es uno de los grandes prodigios de la vida de los seres humanos, uno de los grandes dones, ¿no? Porque a veces llevamos un ritmo tan tonto en nuestras pequeñas preocupaciones con nosotros mismos, nos tontificamos un poco, cerrados en nuestros egoísmos, en nuestras indecencias, en nuestras estupideces, en nuestros errores.
que a veces los podemos asumir como que no son errores ni estupideces. Y cuando abres un libro, irrumpe otro mundo distinto de ese que tú, de la carga, la mochila que llevas con tu propio ser. Muchas veces pienso qué quedará de nosotros, de los que escribimos, aunque sea muy poco, ya he escrito modestamente unos cuantos libros, pero qué quedará de lo que se escribe hoy o hace un siglo. Y sin embargo esos clásicos siguen en cartel, ¿eh? A mí me emociona leer a Sófocles, a Tucídides, por hablar de ellos. Me emocionan otros autores, pero en fin, estamos hablando de los muy antiguos, que sigan en cartel después de 24 o 25 siglos, que sigamos leyéndolos y dándonos cuenta de la verdadera sabiduría que hay ahí. Y por eso piensas, para no tener vanidad de ninguna clase, ¿qué página quedará de lo que tú has escrito dentro de 30 años? Pues a lo mejor no queda nada. Y no importa. Porque, y no solo porque yo no me recordaré recordándome, sino porque hay esos otros, que confío en que sigan latiendo en la historia, eso que llamamos clásicos, que sigan latiendo porque siguen dando vida. Kant o Hegel o Nietzsche estarán siempre vivos, estarán siempre en la memoria. Y por lo tanto hay que recordarlos y hay que recobrarlos, hay que resucitarlos con nuestros ojos. No hay razones plausibles para renunciar a esa lucha por entender, por educar la sensibilidad. Y eso es una tarea filosófica también. O sea, el lenguaje, el mundo de los afectos, el mundo de la política, el mundo de la organización de la sociedad, de la organización de la democracia, la lucha por la igualdad, tendrá que seguir siendo un combate filosófico. Yo no sé si me sentiría muy feliz, no lo sé, teniendo yo todo, y viendo nada más salir a la calle, viendo la miseria de los otros, el derrumbe político del país, el derrumbe de la democracia. Yo no creo que pudiera ser feliz y encerrarme en mi propia y angustiada, estrecha personalidad, estrecha felicidad. Si dejas que te resuene la maldad, o la indecencia, o la inmoralidad, o la deshonradez, la falta de honradez, pues entonces la vida yo no sé si merece la pena vivirse. Aparte de globalizar la economía, que ya está globalizada, habría que globalizar otras cosas. Hay que globalizar la cultura, la desfanatización, hay que globalizar la libertad, hay que globalizar la capacidad de entender, la capacidad de querer, la capacidad de amar.